Bueno, creo que estamos ya. Vamos a reproducir esto. Hijo, yo te estoy buscando. Yo no me doy por vencido. सम्म मेहरबानी मैले मेरो दिदीको खोजी गरिराखेको छु جاي أدور زوجي والابني ابني انفقد وزوجي انفقد kuze kube la namhlanje asikamboni silokhu simdinga. Every
ahí está un poquito esto que quería yo compartir un poquito con ustedes. Y lo hago en razón de lo que podemos hacer como nuestra oración hoy. Vamos a ofrecer nuestra oración por las personas desaparecidas y veremos por qué la referencia a este video. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te damos gracias porque nos permites congregarnos en tu nombre, porque nos permites escuchar tu palabra y a partir de la escucha de tu palabra nos das la oportunidad de conocerte y de conocerte cada día más y más. Ayúdanos a estar siempre atentos a tu presencia para que en medio de nuestra vida de cada día tengamos ocasión y oportunidad de salir siempre tomados de tu mano. Que conociéndote a ti nos conozcamos también más a nosotros y tratemos de imitar el ejemplo que Cristo nos ha dado. Te lo pedimos a ti que reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La canción la interpretan, es una iniciativa de varios autores cantando por el cambio, más o menos sería ahí un poco la traducción. Tienen varios videos y esta que está dedicada especialmente a los desaparecidos. Y me hacía mucho la referencia porque pues la letra nos hace mención de cómo tenemos que buscar y tenemos que seguir buscando, y a veces siento que la teología tiene que ser para nosotros eso mismo. La teología tiene que ser para nosotros esa oportunidad de buscar a ese Jesús que se nos ha desaparecido. Se nos ha desaparecido no porque no lo tengamos al alcance, no porque se nos esté escondiendo o nos lo hayan robado, sino porque más bien nosotros a veces lo hemos ido desfigurando, lo vamos desconociendo y tenemos ideas equivocadas de él. Y entonces todo el estudio que vamos teniendo ahorita aquí en la escuela de formación, pues debería de encaminarnos y ayudarnos a ello, a recuperar a ese Jesús que a veces está como desaparecido en nuestra vida, en nuestro pensamiento, en nuestra oración, en nuestra reflexión. Y esa es la intención pues de ello. Con eso quisiera yo arrancar por hoy la lección. Estaba yo leyendo hace ratillo unos comentarios de la clase anterior ahí en el WhatsApp, entonces sé que algunos se han ido agregando. Les comento rápidamente. Terminando la clase, yo les envío la guía que estamos utilizando, les envío el esquema que hemos empleado, vamos a emplear en esta clase, el que empleamos la lección anterior, para que no tengan ahí la inquietud y tampoco nos estemos así como que distrayendo. Ay, padre, es que, madre, mándeme la clase, mande, vamos a ponernos ahorita lo que estamos y al final ya damos el espacio para todo este de preguntas y dudas que podamos tener. Les encargo mucho sus micrófonos, que puedan ahí ayudarme en ese sentido, para que los podamos ir conservando siempre en orden y no nos vayamos interrumpiendo. Yo trato también de tener un poquito de control desde acá, pero les encargo mucho que me vayan ayudando ahí con ello, para que no vayamos enterándonos de cosas que no nos tocan, ¿verdad? Que luego se escucha cada cosa, que bueno. Entonces, vamos hoy a platicar un poquito de esto, ¿sí? Entonces, nos vamos a ir con este tema que tiene que ver con esta parte de la teología. Aquí es donde nos vamos a ubicar nosotros hoy. La teología y la revelación. Es nuestro tema del día de hoy. ¿Cómo vamos a vincular y cómo vamos a establecer esta relación que puede entonces realmente a nosotros ayudarnos? Y en esa ayuda tengamos ocasión y oportunidad pues de sacar provecho a todo lo que vamos nosotros recibiendo. Veamos la semana pasada qué es esto de la teología y de qué se trata esta parte de la revelación. Entonces, pues con esto vamos nosotros a ir tratando de dar un paso. ¿Cuáles son los presupuestos que nosotros vamos a tener en ese sentido? Me regreso ahí a lo que veíamos la clase pasada. Veíamos como presupuestos, lo que decíamos era la dinámica de la revelación. La revelación implica dos cosas bien básicas: Dios que sale al encuentro de nosotros y el hombre que tiene la posibilidad de encontrarse con Dios y de responderle. Y entonces al dar esa respuesta se va estableciendo un diálogo, una comunicación, y en esto es donde nosotros vamos a ir jugando. Esos son nuestros presupuestos. Entonces, desde ahí vamos a jugar para hacer nosotros esta teología. Y tenemos ahí como meta en nuestra guía esta afirmación que es bien interesante.
¿La teología de qué trata? Bueno, pues trata del misterio de Dios. Vamos a tratar de acercarnos a Dios como tal, a Dios en sí mismo, tal y como se nos ha revelado. No tal y como a mí se me antoja, no tal y como a mí se me ocurre, no tal y a mí como me lo han presentado, porque entonces entraríamos en problemas, porque estaríamos, como decía Papa Benedicto, en esa dictadura del relativismo, pues donde cada quien se hace una idea de Dios y pues al rato eso no funciona, ¿no? Y esta parte nosotros la debemos de rescatar y de cuidar, porque desde hace un tiempo, pues resulta que parecería como que Dios no existe, como que Dios no se puede conocer y se pone en duda esa posibilidad de acercarnos a Dios. Entonces vamos a tratar de descubrir por qué la teología tiene que tratar del misterio de Dios y cómo desde ese misterio de Dios tenemos que comprender cómo vamos a salvarnos, cómo podemos conocernos y cómo podemos relacionarnos con otras realidades. ¿Cuál es la óptica que ahí vamos a tener? Entonces, con esto vamos a irnos divirtiendo un poquito el día de hoy. Ya les digo, voy dando pauta a la clase. Si va habiendo dudas, para que las pongamos al final, las podamos ir resolviendo. Entonces, teníamos ahí nuestros presupuestos. Ya les decía yo, la dinámica de nuestra revelación. Dios que sale a nuestro encuentro, que viene, que nos habla. Y entonces el hombre tiene esa posibilidad de dar una respuesta. Y esto, pues, es lo que nos hace capaces de Dios. Damos un pasito más, sabiendo cómo está esta dinámica de la revelación, ese Dios que habla, ese hombre que responde. Damos nosotros el paso más ahora. La teología es la ciencia de Dios, y como ciencia de Dios, entonces, ¿cómo tengo que entender yo esto, no? ¿Cómo tengo yo que ir comprendiendo esta partecita? Vamos a entender la palabra ciencia. La palabra ciencia es la palabra que nos remite al conocimiento. Entonces, la ciencia que yo tengo de algo es lo que conozco yo de alguna cosa. No sé, la ciencia de la cocina, por decirlo de esta forma, pues es lo que tú sabes de tu cocina. Si alguien te dice, mamá, tú eres científica, pues sí, porque haces ciencia y haces un método y tienes una forma de hacer de comer. Tienes un orden, tienes todo un progreso. Entonces, en ese sentido y en esa parte, ahí tienes esa oportunidad. Entonces, la ciencia, remitámosla como ese conocimiento que nos va a poner delante de Dios. Esto es algo que no podemos nosotros pasar por alto. Nos vamos a ocupar de Dios y cómo Dios lo hemos conocido. La primera experiencia que nosotros tenemos de Dios, al igual que el pueblo judío, el pueblo de Dios, pues es un Dios que viene a salvarnos. Recuerden en el libro del Éxodo, cuando Moisés encabeza el Éxodo, no salen de la esclavitud de Egipto, la experiencia que va a fundar al pueblo de Dios, lo que le va a dar su identidad, es ese encuentro con ese Dios Salvador. Y a partir de ello reflexionan, profundizan en Dios. Y eso a nosotros también nos pasa muchas veces. Cuando en la vida a lo mejor tenemos alguna dificultad, a lo mejor tenemos alguna situación complicada, y entonces encontramos ahí la presencia de Dios, y esto nos hace pensar, nos hace reflexionar. ¿Cuántas personas, a lo mejor muchos de ustedes en casa, o incluso algunos de ustedes, pues padecieron en el COVID? Y como sacerdote a mí me tocó conocer a personas que decían después del COVID, padre, no sabe cuántas cosas comprendí y entendí. El sentido de mi vida, cuál era mi relación con Dios, el descuido que había tenido de cosas que son importantes. Entonces, cuando Dios se presenta en nuestra vida y viene y nos salva, nos redime, entonces ahí nos damos cuenta de cómo se hace esa reflexión. Esta parte es para nosotros fundamental, que no la perdamos jamás de vista. Y entonces podemos decir nosotros que Dios en ese sentido nos va a poner todo el panorama, cómo vamos a salvarnos, y particularmente nos lo muestra en Cristo. Y así decimos que es una ciencia que significa Dios, céntrica, con Dios al centro. En la teología podemos estudiar muchas cosas, muchas realidades, pero lo que nos va a dar la diferencia, la especificidad, pues obviamente va a ser que vamos a ver las cosas pues como las ve Dios. Desde Dios es como nosotros haríamos toda esta chamba, ¿no? Ahí está entonces, ¿por qué decimos esta realidad? Ahora, en ese sentido,
la teología va a considerar a Dios desde la razón, bajo el pensamiento humano, pero de este pensamiento humano que nos remite a ese Dios que es una deidad. Dios es lo que es Dios. Parece muy lógico, pero repasemos esto. A veces nosotros nos hacemos ideas de Dios y esa no es realmente la realidad de Dios. Entonces nosotros tenemos que llegar a quién es Dios en sí mismo. ¿Por qué voy a estudiar a Dios como tal? Ese Dios que es vivo, ese Dios que se ha mostrado en Abraham, en Isaac, en Jacob, ese Dios que es uno y trino, ese Dios que da existencia a todo, yo lo tengo que estudiar como ese Dios y ese Dios revelado. Y aquí nosotros debemos dar ese paso. Se trata de Dios entonces en cuanto a Dios. No puedo tratar en Dios en cuanto a las ideas que tengo de Dios, en lo que yo a veces me puede ocurrir de Dios, para no. Y acá subrayo esto, el Dios de la revelación, porque puede haber gentes que puedan acercarse a estudiar a Dios o cualquier divinidad y a lo mejor digan, es que yo puedo hacer una teología. Claro, puede ser una teología, pero una teología que sería teología natural. Una teodicea es el nombre más adecuado, más propio, pero no estás haciendo una teología sobrenatural. Cuando decimos sobrenatural es porque tenemos a Dios que nos ha sido revelado en Cristo. Entonces, nuestra teología tiene como punto de partida un objeto que al mismo tiempo es sujeto, es Dios, y que no es invención mía, es alguien que se me muestra, no es alguien que yo invento. No sé, por poner la comparación, cuando los niños están jugando, cuando son pequeños, luego tienen sus amigos imaginarios. Entonces ellos hacen una especie de imagen de ese amiguito con el que juegan, con el que platican, es una creación suya. Pero si les pongo delante una persona de carne y hueso, bueno, pues tienen que aceptar a la persona como está. El amiguito imaginario ellos lo van a inventar con sus propias características, con sus propias cualidades, pero ya cuando está la otra persona, aceptan, tienen que aceptar a la otra persona tal como es. Así nosotros con Dios. Vamos a encontrarnos con ese Dios vivo, verdadero, ese Dios que se nos revela en Cristo, el Dios de la revelación. También la teología pues tiene que profundizar en el misterio de Dios. Subrayo la palabra misterio. ¿Qué significa la palabra misterio? Pues que no vamos a poder agotarlo. Siempre va a haber algo que se nos va a escapar. ¿Por qué? Pues porque Dios está encima de nosotros. Miren, tan fácil como decir, a veces ni nosotros mismos nos acabamos de conocer, nos acabamos de entender. ¿Cuánto y más yo pretendo entender totalmente a Dios? Pues nunca. No voy a poder. Definitivamente ahí se me escapa. ¿Por qué? Pues porque por eso es Dios. Entonces, tengo que aceptar esa realidad. Y esto implica un acto de humildad, porque hay situaciones donde a veces los seres humanos queremos comprender totalmente todo lo que tiene que ver con Dios, y pues resulta que así no funciona. Dios es un profundo misterio. Esto implica lo que se llama la teología negativa. La teología negativa, no porque sea mala, por eso lo pongo entre comillas, es también la forma de acercarnos a Dios. Hay muchas cosas que no podemos decir de Dios, Dios es esto, Dios es aquello, pero sí podemos decir lo que Dios no es. Y esta forma, entonces, también permite ayudarnos a acercarnos a su conocimiento. Pero no sé exactamente qué es, quién es, pero sí sé que no es, quién no es. Entonces también esa aproximación se vale. Puedo conocer también a Dios desde esa perspectiva y esto pues nos va a ayudar. Ahora, esta teología también tiene que recordarnos que el punto de vista para cualquier comentario, cualquier estudio, cualquier mención, pues va a ser Dios. No podemos cambiar esto. El punto de vista, pues es Dios, es quién es Dios, cuál es su esencia, cuáles son sus características. Y esto es fundamentalísimo, porque si yo me olvido de que se trata de algo que recibo, no de algo que yo invento, pues entonces al rato entro en problemas, porque yo tengo una idea de Dios, el otro tiene otra idea de Dios y el de enfrente tiene otra idea de Dios, y como cada quien tiene sus ideas de dioses, ¿cuándo vamos a estar de acuerdo? Pues jamás en la vida. Y a veces
Eso es lo que nos pasa. Entonces, si nosotros decimos que se trata de la teología de Dios, entonces tengo que recordar que se trata de ese Dios revelado. Y esta peculiaridad es el misterio de la Santa Trinidad. Es el misterio de un Dios que al mismo tiempo es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Y no puede ser de otra manera. No, no es que yo no estoy de acuerdo, es que yo pienso que, no, es que no se trata de lo que tú piensas, lo que tú quieras. Se trata de lo que nos ha sido dado, lo que ha sido dado por revelación. Y yo lo acepto. Y con esa humildad de aceptar las cosas, entonces me acerco a ellas, las conozco. Cuando yo me quiero sentir omnipotente y quiero cambiar todo eso, pues la cosa va a terminar muy mal. Esta partecita, entonces, tiene que recordarnos que necesitamos acercarnos a Dios con humildad. Y la otra consideración, cómo el objeto de la teología, fíjense en esto, es más amplio que el objeto de la fe. El objeto de la fe, decía yo, que al mismo tiempo es un sujeto, pues es Dios. Entonces, bueno, vamos a estudiar a Dios en sí mismo, pero desde Dios puedo estudiar muchísimas otras realidades. Por eso se dice también que el objeto de la teología es todavía mucho más amplio. Es más amplio, ¿por qué? Porque desde este Dios puedo aplicar y puedo ver tantísimas otras realidades, y esto es lo que me va a ampliar. Mientras cuando yo hablo de fe, por ejemplo, si hablo de fe, pues hablo de quien creo. Yo creo en Dios que es uno y trino. Pero desde Dios, por ejemplo, puedo hablar del ser humano. Me surge la ciencia antropológica. Y esto, aunque no lo crea, bueno, puedo creer en el ser humano, puedo no creer en el ser humano, pero son las reflexiones que hago a partir de la revelación. Entonces, eso lo debemos entender. Ahora, damos un pasito más. El cuestionamiento moderno que se hace del concepto que se tiene acerca de Dios. ¿Cuántas veces en la modernidad, en los últimos años, décadas, ya casi siglos, 2 siglos más o menos acá, se cuestiona mucho el concepto que tenemos de Dios? Y esto a nosotros luego nos pega. Fíjense cómo los chamacos, los hijos, cuando van llegando a la edad de la prepa, de la universidad, empiezan a hacer preguntitas y luego no sabemos qué decir, no sabemos qué contestar. Y hasta a lo mejor nos quedamos callados o no digo nada, o ya le dije a mi hijo que es un hereje porque está pensando, ¿no? Y pues no, o sea, el hecho de que las personas tengan dudas es muy bueno. El problema sería que nos quedáramos con esas dudas y que no las resolvamos. Se trata de que nosotros tengamos ocasión y oportunidad realmente de ir acercándonos y de ir penetrando todo ello. ¿Cómo se cuestiona esto? Bueno, podemos darnos cuenta que mucha gente hoy no comprende, no entiende cuando se habla de ese Dios revelado por Cristo. A lo mejor para nosotros es ya muy común, es muy normal, lo damos por sentado, lo damos por hecho, porque nacimos en un ambiente cristiano, porque a lo mejor somos personas evangelizadas, porque somos personas de iglesia, pero hay muchísimas personas que no lo comprenden. No comprenden cómo algo les es dado, cómo les es revelado en Cristo y por qué lo tengo yo que creer, por qué tengo yo que creer esto que tú me pones delante y lo quiero cuestionar. Entonces, desde ahí empezamos a tener algunos conflictos. Viene, por un lado, cuando se niega a Dios. Esa negación de Dios, pues que se hace en el sentido de que, pues yo digo, es que Dios no existe. Algunos niegan totalmente la existencia de Dios, pero también viene otra. Otros niegan que pueda conocer a Dios. Entonces, a lo mejor sí, bueno, Dios sí existe. Sí, pero pues en mi vida no tiene nada que ver. Caigo en algo que se llama agnosticismo. Y son cosas bien diferentes. Me regreso. Los ateos, el ateísmo, niega la existencia de Dios. Y realmente encontrar hoy un ateo, pues realmente parece cada vez más complicado. Parece que están en peligro de extinción. Pero cuando hablamos del otro lado, del agnosticismo, los que sí creen que existe Dios, pero como que no tengo chance, no hay posibilidad de conocerlo, pues entonces, esos cada vez son más. Y fíjense cómo la gente luego lo dice, a lo mejor hasta nos ha tocado decirlo, es que, pues yo ya no soy católico, yo soy creyente, ¿no? Así dicen muchos. Bueno, si de veras fueras creyente, bueno, tu vida sería otra cosa. Pero ¿por qué razones, por qué motivos se da esta negación? ¿Cuáles son estas causas?
Bueno, se nos habla primero de motivos religiosos. ¿Por qué motivos religiosos? Pues aquí tenemos que decir nosotros, porque Dios para algunos es tan lejano, Dios es el absoluto, es el totalmente el otro, que entonces, pues yo no lo puedo alcanzar, me queda muy lejos, es inalcanzable, entonces, ¿para qué le hago al cuento, no? Entonces, ahí viene porque por motivos religiosos hay mucha gente que se aleja y entonces empiezan a creer que Dios, pues sí, bueno, sí existe, pero pues quién sabe dónde anda, porque por eso el mundo está como está, ¿eh? Por eso tenemos tantas situaciones como las tenemos. Hay motivos filosóficos. El motivo filosófico, lo que se trata de pensar. Y entonces hay quienes niegan a Dios o dudan de la existencia de Dios, porque pues para ellos Dios es como una idea. Es un invento que nosotros nos hemos hecho en la mente humana y a partir de ello le vamos dando como la existencia. Solamente es eso, una idea, ¿no? Y hay también motivos metodológicos. ¿En qué sentido? En que entonces para algunos pues solamente van a ver como la cuestión práctica. Bueno, quizás la teología no debe plantearse una cuestión sobre la verdad de Dios, sino si Dios me va a salvar. Y a mucha gente como que eso le importa. Padre, yo, mi difuntito, ¿eh? Yo quiero que recen para que Dios me salve. Oye, pero ¿quién es Dios? Pues no sé, es Dios Padre, Dios Hijo. Son tres dioses, ¿no, Padre? Porque hay Hijo, Padre, Espíritu Santo. No saben la verdad de Dios. Es como que eso no importa. A mí lo que me importa es como que lo práctico. Y en lo práctico, pues que Dios me salve. Que Dios me agarre confesado, dicen por ahí, y lo demás, pues ya ver cómo sale, ¿no? Entonces, nos encontramos con esta negación de Dios, cómo se va cuestionando el concepto que tenemos de Dios. Damos un paso más. Se va dando un proceso en la actualidad de lo que se llama la secularización y el olvido de Dios. Y esto es entonces lo que vamos atestiguando. ¿Cómo se va dando esto? Vamos a hacer un repasito así muy sencillo, muy simple, sin detenernos tanto, porque pues no es aquí nuestra intención, pero sí vale la pena que nos demos cuenta cómo hemos llegado a donde estamos. A partir del siglo XVII podemos decir nosotros, la reflexión acerca de la teología, acerca del misterio de Dios, se empobreció. Se empobreció terriblemente y a Dios se le fue reduciendo solamente como si fuera un mero concepto. Solamente es eso. Es una idea, es un invento, no es ninguna otra cosa más. Y aquí entonces vemos ese proceso de secularización. ¿A qué se refiere eso de la secularización? En nuestros términos, así de forma sencilla, podemos decir, Dios se reduce a una categoría filosófica, es decir, Dios se hace un concepto, Dios es una idea. Pues qué bueno que tengas esas ideas de Dios, qué bonito, porque eso te ayuda, ¿no? En tu vida, pues perfecto. Pero ya Dios, entonces, ¿qué es? No, pues una idea, un invento de un ser humano, y ya, pero no es algo más. Y vemos entonces algunos autores que a lo largo de estos tiempos, de estos siglos últimos, pues fueron dando esta pauta. Un señor llamado René Descartes, entonces él solamente hablaba de Dios como aquel que era la garantía para el orden físico. Descartes en su conocimiento decía, bueno, Dios existe, sí, sí, pero ¿para qué? Pues para que todo tenga un orden en el mundo, en el universo, en la creación. Como que es el principio de donde viene todo, el que sostiene todo, pero ¿tiene algo que ver en tu vida? No, pues no. O sea, con que amanezca y con que anochezca, pues con eso, ¿no? Vemos después a Baruch Spinoza. Tiene esta frase latina, Deus ex natura. Aquí empieza ya a hacerse como una especie de elección. O Dios o la naturaleza. Y entonces es acá donde resulta que la naturaleza empieza a sustituir a Dios. Y eso está bien de moda, ¿eh? Está bien metido con nosotros en estas ondas del New Age, porque todos somos uno y la Madre Tierra, la Santa Madre Tierra, donde yo me muera, yo quiero que me echen ahí abajo de un árbol para que mis cenizas sirvan como abono y crezca la vida y la naturaleza. Y Dios, quién sabe, mejor la naturaleza, ¿no? Soy más padre, más bonito. Está el señor Kant, Immanuel Kant, uno de los alemanes también, ¿verdad? Y en pocas palabras, decía, bueno, pues la idea de Dios, ojo, la idea de Dios, ya no la existencia. Dios no existe,
pero es una idea y es una idea buena. ¿Por qué es buena? Pues porque nos ayuda para que la gente se porte bien, para la conducta moral. Y a veces en la casa los papás, nuestros papás y mamás son bien kantianos, ¿eh? Porque luego cuando te dice el papá, ustedes que tienen a sus hijos, pórtate bien, ¿eh? Porque Diosito te está viendo. Ahí está. Eso es lo que Kant en pocas palabras decía. La idea de Dios sirve, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué funciona? Pues para que la gente se porte bien, tenga una buena conducta, ¿no? Y viene otro alemancito, Hegel, y este ve a Dios como absoluto. Pero ¿qué significa esto del absoluto en las palabras de Hegel? Dios en Hegel es como un estarse haciéndose, se llama un proceso dialéctico. ¿Qué es eso? Pues que Dios se hace a sí mismo, ¿no? Dios se crea a sí mismo. Pero aquí lo interesante de Hegel es que Dios se hace a sí mismo a partir de elementos finitos. Entonces aquí vemos dos errores bien terribles. Si Dios se hace a sí mismo, pues significa que antes no existía, que él mismo tiene que hacerse a sí mismo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasó? Y luego a partir de elementos finitos, y si es de cosas finitas, pues se va a acabar, no es eterno. Entonces tuvo principio y pues va a tener un fin. Entonces, pues ese Dios no es Dios. Entonces, así con ese pensamiento nos damos cuenta de cómo se va desvirtuando, ¿no? Y el tiro de gracia con otro alemán, el señor Nietzsche. Nietzsche, Friedrich Nietzsche, proclamaba la muerte de Dios. Este hombre ya decía, ¿no? Es que Dios es una idea como que se han inventado para que los seres humanos no crezcamos. Entonces, hay que matar a Dios, que se muera Dios, porque ya muriéndose Dios, entonces ya seré totalmente libre, y siendo totalmente libre, uy, no saben, o sea, es el superhombre, le decía Nietzsche, ¿verdad? El ser humano va a llegar a una postura, a unos límites insospechados. Dios nos estorba, hay que deshacernos de él. Y a mucha gente esto pues, le cae muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque me sigo olvidando de Dios, lo sigo haciendo un ladito. Tenemos entonces cómo se fue dando este proceso. Ahora, ¿cuáles fueron esas causas? ¿Por qué el ser humano llegó a ese punto, no? Entonces, causas de esa secularización. Fíjense cómo la inteligencia, el ser humano se acostumbró a mirar para abajo. Y en eso estamos hoy. Vemos las cosas que nos interesan, pues lo práctico, las cosas sensibles, las cosas manejables, y renuncio a lo trascendente, renuncio a ver a lo alto, renuncio al más allá, no nos gusta ya pensar. Fíjense hoy, bueno, pues estamos aquí conectados a través de estas tecnologías, bien padre. ¿Cómo funciona? ¿Quién sabe? Padre, no tengo internet, es que me falla la señal, es que me siento que me muero, ¿no? Y ya no pienso, ya no pienso. Esta es una realidad, ¿no? Esa inteligencia se nos aplica en lo práctico. Dense cuenta en las escuelas, ¿quién de ustedes si tiene sus hijos y les dice a uno de sus hijos, mamá, papá, voy a estudiar la carrera, la licenciatura en filosofía y letras? Uy, felicidades, mijo, qué bueno. No, ¿cómo crees? ¿De qué vas a vivir? De eso no se vive, no aplícate, ponte a estudiar esto, lo otro. ¿Qué apogeo han tenido en las escuelas, las universidades y las escuelas de carácter tecnológico? Hay que enseñar al ser humano que haga cosas, que sea parte de la empresa, ¿no? Que sea como una herramienta más. No me importa que piense, con que funcione, con eso basta. Y bueno, terrible. Tenemos otra realidad aquí en ese sentido. También cuando se va dando esto, viene después que el ser humano se olvida de su propia vida. Trabaje y trabaje, ¿no? Y esto pues es tremendo. Viene también un abuso especulativo. Se pierde el sentido del misterio. ¿En qué sentido? En que hay personas que quieren entender todo y quieren aplicarse de tal manera pensando que van a comprender totalmente todo a Dios, como si Dios no fuera un misterio. Se les olvida eso que decíamos. Y pues, ¿qué crees, bonito? Pues resulta que no vas a poder. Dios por eso es Dios, porque está encima de nosotros. Y si no lo aceptamos, luego estamos inventándonos cada cosa, pues que obviamente no aplica, ¿no? Luego también se da una lectura insuficiente de la Sagrada Escritura como palabra de Dios. No tenemos ese respeto por la Biblia, no nos acercamos a ella como lo que realmente es, una palabra que Dios nos dice, que Dios nos habla, que Dios nos dirige a nosotros.
la ponemos luego en tanta duda, le damos tanta vuelta, le pensamos tantísimo, decíamos con ese abuso especulativo, que caray, nos perdemos de lo que Dios tiene para nosotros. Y se va abandonando la metafísica. Esta parte de hoy también nos pega mucho, 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 ¿eh? La parte metafísica es lo que está más allá de lo físico. Metafísico. Hoy a lo mejor nos suena y empezará a sonarnos el término meta. Saben ustedes que el Facebook, pues propiamente ya no es Facebook, se llama Meta. ¿Por qué? Porque la idea de la empresa es hacer como una realidad, llaman ahora virtual, donde ya lo físico, lo material, pues como que ya no cuenta, como que voy más allá. Y bueno, pues acá desde antes existe y nosotros como que ya no nos fijamos en ello. No nos fijamos en lo esencial, en lo que está más allá de lo físico, más allá de lo que vemos, más allá de lo que tenemos al alcance, ¿no? No llegamos al ser de las cosas, no llegamos a la esencia de las cosas. Por eso tenemos tantas broncas luego en lo cotidiano. Es que alguien te dijo una palabra y si tú no buscas la esencia, el por qué te lo dijo y te quedas con lo de encimita, pues te vas a meter hasta en broncas con la persona, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos perdido esa capacidad, esa conciencia. Entonces, ahí tenemos esas causas de la secularización. ¿Y qué va a originar esto en nuestra teología? Pues que hay una especie de déficit espiritual. ¿Por qué? Pues porque la teología parece que ya no tiene formas de hacerse, ¿no? Como que ya lo que era lo que me alimentaba, lo que me hacía ser, como que ya no. Bueno, un paso más. La inaccesibilidad de Dios. Eso nos lo tenemos que preguntar. ¿Dios es accesible? ¿Puedo acceder realmente al Señor? ¿Tengo acceso a Dios? Entonces, pues hay quien dice que no. ¿Y por qué no tengo acceso a Dios? Entonces hay unos que se van con esta parte de la reducción religiosa. Se reduce de esta forma. Vamos a ver cómo se nos presenta esto. Pues aquí tenemos ni más ni menos a que nuestro amigo Lutero, pues en la forma en la cual empieza su forma de pensar, pues empieza a negar esa posibilidad que los seres humanos tenemos de conocer naturalmente a Dios. Entonces, como que no hay esa posibilidad, como que yo no puedo conocer a Dios. Entonces, ¿qué me toca a mí? Pues como que flojito y cooperando. Para Lutero, Dios había tomado una decisión. Dios no se podía conocer, Dios no podíamos acceder a Él. Y es entonces en Cristo donde pues podríamos tener así como que esa oportunidad, ¿no? De llegar a Él. Pero al final parecería que Dios se reduce a Cristo y Cristo se reduce a la visión que yo tenga de Él. Y esto pues es peligroso. Se ignora quién es Dios y entonces se empieza a convertir en una especie de ideal humano. La idea que yo quiero tener de Dios. Y esto, nos pega. Fíjense cómo muchos grupos, muchas sectas, muchas iglesias separadas, pues este es el talón de Aquiles. Lo más padre es que tú sientas bien bonito. Y bueno, pues voy con los hermanos cristianitos y tienen unas rolas bien padres, bien padres. Me mueven todo el sentimiento y qué buenos, es parte, las emociones, los sentimientos son parte del ser humano, no puedo negarlos. Es una forma de acercarme, de conocer a Dios, por supuesto, pero no lo es todo. No lo es todo. Si yo me quedara solamente con los sentimientos, pues ya me pierdo, porque si sentí bonito, pues ya la hice, y si no sentí bonito, entonces, ¿cuál es la idea que tengo de Dios? No es que Dios es el Todopoderoso y no sé cuánto, y fíjense las formas a las cuales luego se dicen, es que yo tengo casi casi el poder de Dios, y yo decreto que porque voy a tocar la pantalla, ya por eso voy a hacer ahorita, ay, espérate, ¿de cuál te fumaste, no? Y ¿qué idea tienes de Dios? Entonces, es más bien un reflejo de lo que tú quieres creer, de lo que tú quieres pensar, pero el día que te lo encuentras de veras,
en una de esas te va a dar una sacudida, ¿no? Entonces uno debe de tener ahí mucho cuidado con este tipo de situaciones. Al final, entonces, la revelación que tenemos sobre Dios, pues para este tipo de pensamiento, solamente va a expresar la importancia existencial de la idea de Dios. O sea, con que yo sienta bonito en mi existencia, con que en mi vida yo tenga esa experiencia bonita de Dios, pues ya lo demás es lo de menos. Lo siente bonito, hombre. Ya tú lo demás, no te preocupes. Pues no. La revelación sobre Dios va más allá de esa importancia existencial de la idea que yo tenga de Él. Tengo que estar bien consciente de eso. Tengo entonces esa reducción de carácter religioso. Bueno, tenemos ahora otra realidad. Otra realidad, entonces, en estas reducciones es la reducción filosófica. La reducción filosófica. Se nos aparece nuestro amigo Immanuel Kant. Kant, ya les decía yo, va a situar a Dios como una idea. Y es un postulado que él habla de la razón práctica. Es decir, si Dios funciona para que la gente se porte bien, échatelo. Nos conviene, ¿no? Ya les decía cómo a veces papá y mamá pueden ser medios kantianos, ¿no? Pórtate bien, ¿eh? Porque Diosito te está viendo, si no vas a ver, Entonces, ¿cómo llega Kant a esto? Bueno, pues Kant dice es que no se puede tener ese conocimiento, hay una incognoscibilidad metafísica de Dios por parte de la razón humana. O sea, el ser humano no puede conocer a Dios, no puede conocer el ser de Dios. Entonces, pues, ¿por qué le das el cuento? Y así entonces dice, si yo no lo puedo conocer, ¿por qué lo afirmo? Entonces Dios no existe, Dios no es una realidad. No puedo conocerlo, pues entonces, ¿por qué digo que existe? Pues no existe. Es solamente una idea que yo me he hecho, la existencia de Dios no la puedo demostrar, y entonces, ¿para qué importa Dios en la vida? Pues para poner orden, para garantizar que haya un orden moral. Pórtate bien, porque Diosito te está viendo, si no vas a ver cómo te va, ¿no? Reducción filosófica. Y viene lo que se llama también la reducción antropológica. Y eso es interesante. Tenemos aquí dos autores, un protestante y un católico, que por ahí empezaron a patinar. Pero vamos a ver qué pasa con esto. A Dios, dicen estos fulanos, se lo conoce a partir de cómo es el ser humano. Entonces, pues cada quien diría, pues ahora sí, como te fue en la fiesta, pues así vas a hablar de Dios, ¿no? Si tú conociste a una persona y te trató bien, te fue bien con él, pues vas a hablar muy bien de esa persona. Pero si esa persona te trató mal, pues vas a hablar mal de esa persona. Pues así más o menos con Dios, ¿no? A Dios se le conoce a partir de cómo es el ser humano. ¿Qué imagen de Dios Padre puede tener una persona cuyo papá a lo mejor le maltrató, le golpeó, le abandonó? ¿Cómo puede hablar de un Dios que es padre, que es amoroso, que entrañas de misericordia y que el hijo pródigo y que lo abrazó cuando mi papá me pegó, me golpeó, me dejó? Entonces, empezamos allá a darnos cuenta que eso es peligroso, ¿no? Y esto, si se cae en ello, pues va a hacer que la teología solamente se reduzca a mirar a la persona, a mirar al ser humano, y a partir de ver al ser humano, bueno, pues, ¿qué hay, no? Tenemos este señor que se llama Rudolf Bultmann. Él es de origen protestante. ¿Qué nos dice don Bultmann acerca de esta realidad? No es todo lo que dice, ¿verdad? Bultmann tiene estudios muy grandes, pero en esta parte, aquí tiene este punto débil, vamos a decirlo así. Dice Bultmann, la revelación no se concibe como un acontecimiento exterior a la conciencia de la persona. Es más bien un proceso subjetivo de autocomprensión. Entonces, fíjense, la revelación no es algo exterior. A Chihuahuas, entonces viene de adentro. Si no viene de afuera, entonces viene de adentro. Entonces, ¿dónde queda Dios? No, es que Dios vive dentro de ti. Y lo que Diosito a ti te diga, y si a ti te dice esto, pues está bien. Y si al otro le dijo el otro, pues está bien. Y si a aquel le dijo no sé qué, pues también. Pues no. Por eso dice que se va enredando en esto, ¿no?
en un proceso subjetivo de una autocomprensión, la forma como yo me conozco a mí mismo. Y vamos con otro, uno de los nuestros, Karl Rahner. Karl Rahner, entonces él menciona esta situación. La antropología, que se refiere al estudio del hombre, la antropología filosófica, sería el presupuesto de una verdadera teología. Fíjense acá. Si el teólogo desea conseguir la credibilidad de los misterios cristianos, es decir, si quiero de veras entender a Dios, entonces debo hacer referencia, debo tomar como referencia las afirmaciones de fe a esas estructuras trascendentales del espíritu humano. Entonces, ¿cuál es la forma en la cual yo veo al ser humano? Y a partir de lo que yo pueda afirmar del ser humano, las estructuras trascendentales del espíritu humano, entonces yo puedo hablar de Dios. Entonces, el ser humano, sabemos nosotros, es cuerpo y es alma. La parte que es trascendental es la parte del alma, la parte espiritual. Entonces, ¿qué puedo decir yo del alma humana? Y desde esa alma humana, ¿cómo puedo acercarme entonces a Dios? Pero pues aquí entramos otra vez en ese peligro del relativismo. Cada quien va a ir platicando pues como le va en la feria. Entonces, son riesgos que se han corrido y que a veces entonces termina Dios haciéndosele esta reducción de carácter antropológico. Y parecería que conocer a Dios solamente importa para conocernos a nosotros mismos. Y entonces acá la bronca es que al rato no importa a Dios, quien importa soy yo. ¿Para qué quiero conocer a Dios? Para que yo sea feliz, Padre, para que yo me salve. Si es bueno que seas feliz, si es bueno que tú te salves, pero lo principal no es eso. El objeto, decíamos, principal de la teología es Dios. Un paso más. Entonces, como consecuencia de esto, tenemos que afirmar que en todo esto de la teología, el centro es el misterio de Dios. La centralidad debe ocuparla el misterio de Dios. Y esto lo tenemos que jugar entre dos elementos. Hay una tensión, como si tuviera yo, y de hecho tengo por aquí, déjenles enseño, pensemos en esto, ¿no? Tengo una liga. Entonces, una liga, si yo les tiro es la tensión. Entonces, entre dos puntos en los que me voy a jalar, ¿cuáles son esos dos elementos que yo tengo ahí como que me van a tensionar? Primero, pues el misterio de Dios es inalcanzable. Siempre está más allá de mi conocimiento. Siempre, siempre, siempre. Pero sí puedo conocer. ¿Sí? Entonces, no renuncio a conocer a Dios. No estoy condenado al silencio. No es que no pueda decir algo de Dios. Es decir, yo tengo que distinguir entre el conocimiento total de algo que en Dios no se puede y el conocimiento imperfecto. Entonces, me regreso tantito. El misterio de Dios es inalcanzable, diríamos inagotable. Jamás voy a agotar todo lo que pueda yo decir, todo lo que pueda yo saber de Dios. No puedo. Siempre pues es Dios, puede estar más allá de. Pero eso no significa que yo tenga que renunciar. El mismo catecismo de la Iglesia Católica por eso nos habla a los seres humanos y nos considera como capax Dei. Somos capaces de Dios. Entonces, no puedo conocer totalmente a Dios, no puedo agotar todo el conocimiento de Dios, pero tampoco es que no lo pueda conocer. Entonces, esta centralidad del misterio de Dios es lo que va a ocuparnos en la teología. Nunca lo olvidemos. Padre, pero vamos a estudiar la Escritura, estamos estudiando introducción a la Escritura. Claro, porque esa es nuestra fuente, es la revelación. Por eso es importantísimo. Padre, vamos a estudiar Mariología, por supuesto. Pero piensa, la Virgen María, sin la revelación de Dios en Cristo, no sería nada. Como cualquier otra mujer. Vamos a estudiar, no sé, el tratado de la liturgia. Pues la liturgia es en razón de Dios. Si no hay Dios, ¿qué liturgia, no? Entonces, el centro siempre será Dios. Y acá entonces vendrá por eso cómo se va a ir extendiendo ese objeto de la teología. ¿Cómo va a ir caminando? ¿Cómo va a ir teniendo esa parte? Bueno, pues primero el saber de Dios ilumina
el saber del hombre. Y el saber del hombre, en primer lugar, hacia su propia persona. ¿Qué es lo que tú puedes decir de ti mismo como ser humano, como persona? Uy, tantísimas cosas, ¿no? Sí, sí, pero ¿cuáles son justas? Bueno, pues lo que yo pueda decir del ser humano tiene que ser también a partir de lo que pueda yo decir del ser del hombre. Dejen acá hacer algún apunte, ¿sí? En este sentido. Entonces, si yo quiero hablar de ese saber de Dios, entonces el saber de Dios tiene que ayudarme a comprenderme, en primer lugar, a mí como ser humano. ¿Dónde me voy a encontrar plenamente a Dios, a mi Señor? ¿Dónde voy a tener yo la revelación perfecta de mi Dios? Pues la tengo en Cristo. Y mi Señor Jesús especialmente se me revela en el sacrificio en la cruz. Entonces, ahí en la cruz es donde yo tengo la manifestación perfecta de Dios. Y al hablar precisamente de Dios, yo como ser humano estoy invitado, entonces, a contemplar, digamos, el misterio que tengo delante. ¿Por qué? Porque ahí en la cruz yo voy a contemplar, yo voy a mirar el ser de Dios. Y si yo estoy hecho a imagen y semejanza de Dios, entonces yo tengo que aprender de Él. Puedo decirlo de esta forma, con esas palabras. Dice la misma escritura, Dios es amor. Dice la misma escritura que entonces nosotros hemos sido creados a imagen, ¿no? Y semejanza de Dios. Entonces vamos a empezar a jugar con palabras. Si Dios es amor, entonces he sido creado a imagen y semejanza del amor. Y por lo tanto, entonces yo podría decir en ese sentido también, por otro lado, que yo, el ser humano, estoy llamado a ser amor. Entonces, el amor no es un sentimiento. El amor es la persona divina y el amor es la persona humana. El amor es todo un constitutivo y por eso es un misterio. Y yo tengo que acercarme y contemplar la Santa Cruz porque es ahí en la cruz donde puedo lanzar esa mirada que me permite precisamente comprender la revelación de Dios en Cristo. Y desde esta comprensión, entonces yo puedo reconfigurarme, yo puedo rehacerme, yo puedo ser un hombre nuevo, ¿no? Un hombre que viva recibiendo desde la cruz, pues todo ese beneficio. Entonces, por eso, el objeto de la teología es Dios, ya decíamos, es el centro, pero desde este centro puedo empezar a ver más cosas. Y lo primero que podemos hacer nosotros, pues es el ser humano. Aquí hermosamente Vaticano II, pues puede ayudarnos en esto, ¿no? La Gaudium et Spes, no es cierto, no es cierto. Sí, sí, perdón, sí, está bien escrito, Gaudium et Spes, número 22. Ahí está. Gaudium et Spes 22 me lo recuerda. Si yo quiero conocerme, el misterio del hombre se revela a partir del misterio de Cristo. Entonces, ¿cómo se extiende el objeto de la teología hacia, por ejemplo, aquí el hombre, y estaría hablando de la antropología? Doy un paso más ahora en ese sentido. Entonces, el conocimiento que yo voy a tener de Dios va a tener también una finalidad bien clara. Es en orden a la salvación. Si yo quiero conocer a Dios, es en orden a salvarme. Ahí es donde tiene que lanzarme. Si yo sé que Dios es amor y yo estoy llamado a ser amor, si ese es el ser mío, entonces ahora mi quehacer tiene que ser la lógica, ¿no? Yo me comprendo, soy amor, entonces el quehacer va de acuerdo a mi naturaleza, mis obras de misericordia, en orden a salvarme. ¿Por qué? Porque el amor me va a poner en comunión con los demás. Me pone en comunión con Dios, me pone en comunión con el otro, y se va gestando la salvación. El realmente conocer a Dios, pues implica ello. Y esta teología también
se va a ocupar de cosas terrenales. Es decir, puede tratar cualquier cosa, cualquier tema, pero se requieren condiciones. ¿Qué condiciones se requiere? Primero, pues que se busque el sentido último en el Evangelio. Y lo segundo es que se busque también la repercusión espiritual y moral en la persona. No sé, padre, desde la teología, ¿puedo hablar del Internet? Claro. Oye, pero en la teología, en la Biblia, nunca Dios se reveló en el Internet. No, no. Pero haciendo el proceso de reflexión, buscando desde la misma escritura en el Evangelio, puedo darme cuenta de esta repercusión que tiene. Y estas situaciones son las que nosotros debemos de cuidar. La teología puede abarcar tantas realidades, pero siempre desde esta óptica, desde la óptica de Dios. Es ahí entonces donde nosotros estamos. Bien, ahí los ejercicios. Voy a dejar de compartir esta pantalla para compartir rápidamente las imágenes de los ejercicios que vienen ahí en la guía. Y entonces, nada más para hacer el comentario acerca de ellos. Déjenme, cambiemos el compartir. Acá estamos. Listo. Entonces, bueno, tenemos lo primero, identificar esas palabras, ¿sí? Tratar de usarlas, de verlas. Hemos usado algunas, otras vienen en la guía. Sub ratione deitatis, la teodicea, teología natural. ¿Qué significa teología deum docet, adeo docetur, adeum ducet? Padre, no lo vimos. Que leer la guía, esa es la intención. La cogitato fidei, que es la secularización, racionalismo, la idea en el sentido kantiano, ¿no? Les decía de los papás cuando se ponen los kantianos. Es otra fase de Deus ib substancia sib natura, o Dios o naturaleza, ¿no? La muerte de Dios, del Nietzsche, la metafísica, el Dios escondido y absoluto, el postulado que hace Kant, que tanto se ve lo práctico y lo puro en Kant. Entonces, bueno, vienen esos conceptos ahí. Viene esta guía de estudio donde vienen esas preguntitas. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre lo ha comunicado, Juan 1:18. ¿Qué consecuencias tiene esto para nosotros en la teología? Pues entonces, si a Dios nadie lo ha visto jamás y el que lo ha visto pues es Cristo, entonces en Cristo yo tengo que acercarme para conocerlo. ¿Qué abarca más contenido? El objeto de la teología de la fe, ya lo decíamos, esto del proceso de secularización. ¿Qué causa el olvido de Dios? ¿Cabe ese conocimiento natural de Dios para Lutero? La reducción antropológica de la que hablamos. Si Dios es inalcanzable, entonces vale la pena esforzarnos para entenderlo. Lo que dice Santo Tomás, el hombre de saber que no conoce a Dios. Entonces, pues, ¿por qué le hago el cuento? Si Santo Tomás hasta dijo que no, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos esto. Y vienen ahí también dos lecturas. Una de San Juan Pablo II, en Fides et Ratio, número 48. Tanto la fe como la razón se han empobrecido y debilitado una ante la otra. La razón privada de la revelación y, bueno, la fe privada de la razón, cada una se tropieza. Y tenemos este otro texto del Concilio Vaticano II, la Dei Verbum, de cómo nos hablan de esa revelación. Entonces, esos son los textos para los ejercicios que tengamos de tarea. Voy a abrir micrófono para quien tenga dudas, preguntas. Vamos a hacer ese espacio. Ahora sí, venga lo que tenga que venir. Padre, una pregunta, bueno, no pregunta, pero sí. Yo creo que de repente confundimos o nos han hecho confundir mucho esto de la metafísica. Si usted pudiera como platicarnos qué realmente es y qué no es, porque hoy se habla de metafísica como cosas medio esotéricas y no sé, eso. Muy bien. A veces hay como puestecitos luego en la calle, ¿verdad? Un libro de metafísica de no sé qué, ven y cómpratele que no sé qué, y nana. La metafísica, ¿cómo surge? Se dice, no nos consta, ¿verdad? Pero que el señor Aristóteles, hace un chorro de años, tenía sus libritos ahí acomodados y él iba escribiendo, ¿no?
Y entonces escribe de las cosas que ve. Y lo que ve es lo físico. Son cosas físicas, son cosas palpables. Y entonces puso a escribir de la creación, de la naturaleza y un chorro de cosas. Pero después empezó a escribir de cosas que no veía, de cosas que están más allá de lo físico. Y ese librito, pues no sabía cómo ponerle nombre y como estaba más allá de la física, por eso le puso meta. La palabra meta significa más allá, metafísica. Esa es como la anécdota, ¿no? ¿Qué es lo que está más allá de la física? Yo les hago una pregunta que siempre me encanta hacer y jugar con ella. Voy a preguntar, o se las platico por los tiempos. Si yo les pregunto a las personas, o hagan el ejercicio, ¿qué es una silla? Levanten la mano todos los que sepan qué es una silla. Todo el mundo levanta la mano si sabemos qué es una silla. Y empiezo a preguntar ahora, a ver, dime qué es una silla. Ah, una silla es algo donde te puedes sentar y me siento en el piso o me siento en el escritorio y les digo, mira, qué bonita está mi silla. No, no, padre, es que no, eso es un escritorio. Entonces dime qué es una silla. Ah, bueno, es una silla, es una cosa que sirve para sentarse y que tiene 4 patas. Y entonces mira, pues acá hay una silla que no tiene 4 patas, es una silla de doblar. No, es que también tiene un respaldo. Ah, pues tengo un sillón en mi cuarto que es bien cómodo, 4 patas, un respaldo. Entonces empiezo a darle vuelta y uno empieza a pensar, bueno, sí sé que es una silla, pero a ver, defínelo. Llega el concepto de silla y nos damos cuenta que el diccionario pues no es tan fácil de hacer. Y entonces lo que nosotros vamos teniendo como experiencia son cosas que llamamos accidentales. Por ejemplo, conozco sillas verdes, amarillas, cafés, de muchos colores. El color es accidental. No importa el color que sea, sigue siendo silla. El tamaño, grandes, chiquitas, medianas. El material, que son de madera, que son de fierro, que son de plástico. Entonces, hay cosas que son accidentales. Cuando los seres humanos le vamos quitando la paja, le vamos quitando lo accidental, llegamos a lo que es la esencia. Llegamos a lo que es el concepto. Y entonces, eso es lo que está más allá de lo físico. El ser de las cosas. ¿Qué es realmente algo? Ahí nosotros podemos ir entendiendo esa realidad. Entonces, la metafísica se ocupa de estas realidades, de lo que está más allá de lo físico, de las cosas que son esenciales. Yo puedo decir, bueno, ¿quién es Dios? Y bueno, voy con esta. ¿Quién es el hombre? Y el momento que hay gente que dice, no, es que el ser humano es aquel que tiene la capacidad de razonar, ¿no? Oye, entonces una persona que tiene alguna deficiencia por alguna circunstancia en la cuestión cerebral, entonces porque ya no razona, ya no es hombre, ya no es ser humano. ¿Qué pasó? No sé si es ser humano o es menos ser humano porque ya piensa la mitad. O un niño, un bebé todavía no razona, un niño de 3 años no piensa como un adulto, entonces no es un ser humano. Y empezamos a darnos cuenta que definir al ser humano, llegar al concepto del ser humano tampoco es fácil. ¿Qué es lo que decimos? El ser humano es un misterio, ¿verdad? Bien fácil. Pero vamos teniendo ese tipo de cosas. Vamos hablando del ser, de lo que está en lo profundo. Ese es un poco ahí lo que podemos decir ahí de metafísica. No sé si con ello quede un poco ahí la pregunta que se tenía. Bueno, ¿hubiese alguna más? Dígame usted, María del Consuelo. Ese es usted. Padre, Dígame. dígame. No, dígame usted. Gracias. Es que usted nos dijo al inicio que más bien podemos definir a Dios como lo que no es, no como lo que es, sino como lo que no es. Entonces yo estuve pensando y dije, bueno, entonces, ¿cómo puedo definir a Dios si lo defino como lo que no es? Me voy al terreno de lo palpable, de lo material. Dios no es una cosa, Dios no es un objeto, Dios no es en el sentido moral, Dios no es malo, Dios no es no, ahí como que ¿cómo digo? Como que estoy un poco confundida acerca de dentro de qué parámetros puedo meter a Dios como lo que no es.
¿Y con qué entonces me quedaría? ¿O eso lo vamos a ir viendo después o no sé? Bueno, no lo vamos a ver después. Por eso es bueno que quede claro ahorita. Son formas de aproximarnos a Dios. Nosotros podemos dividir el mundo como en dos partes, el oriente y el occidente. En esta parte del mundo, que somos de Europa, América, más para acá, tenemos esa forma de acercarnos a Dios viendo lo que sí es. Tenemos lo que se llama una teología positiva o catafática, que es el término más propio. Y entonces hacemos afirmaciones y decimos Dios es bueno, Dios es misericordioso. Vamos a ir definiendo. Del otro lado del planeta, en la teología oriental, se queda más esta parte más contemplativa, donde hay muchas cosas que de Dios no puedo decir, no puedo agotar. Y entonces viene esa teología negativa, no porque sea mala, yo les hacía el hincapié, sino porque a partir de lo que no es, puedo ir como deduciendo algo de lo que sí es. Entonces, Dios no es materia, entonces es espíritu. Dios no es un hombre, entonces es, y así, puedo ir haciendo. Y esto es más contemplativo, es teología apofática, se llama ahí un poquito el término más técnico. Al final y al cabo, las dos aproximaciones son buenas, nos van a ofrecer algo de Dios. Aquí lo que importa es que nos quede claro que no lo vamos a agotar, que hay cosas de Dios que jamás en la vida vamos a terminar de comprender. A veces uno aspira y uno dice, híjola, yo ya quisiera estar muerto y espero estar cara a cara ante Dios para entender tantas cosas. ¿Podría entender tantas cosas? A lo mejor no. A lo mejor tendré muchas preguntas, muchas dudas cuando estemos delante de Dios, primeramente Dios, pero hay cosas que seguramente nunca vamos a alcanzar. ¿Por qué? Porque somos más limitados. Dios es Dios. Entonces, de una u otra forma tenemos que aproximarnos por ahí a este conocimiento. Es por ahí. Gracias, Padre. Muy bien. Vamos con la siguiente mano levantada. Luis. Padre, buenas tardes, gracias. Padre, hace rato que usted hablaba del agnosticismo, ¿verdad? Decía, es aquel o se define aquel que no ha tenido la oportunidad de conocer a Dios, ¿sí? Ahí me quedo un poquito nada más y me gustaría si me lo pudiera ampliar. Cuando hablamos, porque ha habido quien sí ha tenido la oportunidad, pero ha profundizado demasiado, que dice, yo no tengo elementos para creer en Dios o para decir que Dios existe. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que ha estudiado, dice, yo profundicé y no tengo fundamento, ¿sí? Ahora, cuando decía usted, el que no se ha dado la oportunidad, ya no es en sí porque no haya tenido material o voluntariamente la oportunidad, ¿sí? Sino, él desecha y no le interesa conocerlo. Pero si alguien que ha estudiado todas esas ciencias filosóficas y demás, dice, ya he agotado el entendimiento y concluyo que Dios no existe porque no encuentro evidencia o prueba de esa existencia. Ahí podríamos decir entonces, el agnosticismo tiene que ser asociado al escepticismo, al empirismo, o puede ser únicamente por falta de voluntad humana. Ahí habría que ir precisando realidades. Si una persona después del esfuerzo intelectual que ha hecho concluye que Dios no existe, entonces ahí más bien hablamos de ateísmo. Dios no existe, soy ateo. El agnóstico sí cree en Dios, pero como que no me importa. O sea, como que lo mismo me da si está o no está en mi vida. Entonces esa parte de X, creo en él, sí, soy creyente, padre, pero pues no toca mi vida, no la convierte. Hay que hacer ahí la distinción. El caso que usted nos menciona correspondería más a una persona que de acuerdo a su esfuerzo, pues concluye, Dios no existe, soy ateo. No tanto un agnóstico, porque el agnóstico sí aceptaría la existencia de Dios.
Ahí sale una palabra que es bien clave para esto que nos importa. Dices que, bueno, ya agoté todo el esfuerzo y no encuentro evidencias. Hoy estamos muy metidos con eso, ¿verdad? Hay que poner evidencias de que yo hice algo. Yo les puedo hacer una pregunta, se la haga usted para no por la cantidad de gente. ¿Cuánto es 1 más 1? 2. ¿Me lo puede comprobar? Pues en base a la razón lógica de la matemática. Ahorita aquí delante de los demás me podría comprobar que 1 más Que 1 1 más 1 es 2. Ah, Pues hasta donde yo tendría conocimiento y evidencia, sí. perdón tantito, lo pauso. Ya por aquí en la pantallita ya me hicieron, ¿verdad? 1 Eh, y 1, 1 y 1, ¿verdad? Pero no, están mal. Eso es un dedo, más otro dedo son 2 dedos. Y yo no pregunté cuánto es un dedo más otro dedo. Yo no pregunté cuánto es un lápiz más otro lápiz. Yo dije cuánto es 1 más 1. Acá nos están dando una razón muy cierta. Hablamos de lógica, hablamos de entes de razón, hablamos de conceptos. Entonces, si alguien me pide evidencia del 1, a ver, enséñamelo. ¿Dónde está? Sácatelo de la cabeza para que me lo enseñes, ¿no? Aquí me estás dando la unidad de un lápiz, de un dedo, pero también nosotros manejamos conceptos, estamos en las ciencias puras y hemos olvidado mucho esta parte para el razonamiento. Entonces, todo lo queremos por evidencias. Y obviamente, si esta persona quiere encontrar esas evidencias de carácter material, está en ese positivismo, pues obviamente va a negar la existencia de Dios. ¿Por qué? Pues porque no hay evidencia. Yo podría preguntarle a una persona en ese sentido, bueno, tú has hecho todo este pensamiento, ¿me lo puedes probar? ¿Me puedes enseñar tu pensamiento? ¿Te lo puedes sacar de acá de la cabeza? Y pues no, es un producto espiritual, es algo inmaterial. Yo sé que pienso, yo sé que reflexiono y el fruto de ello me habla de una realidad espiritual. Un árbol de manzanas no puede dar mandarinas, solamente da manzanas. Si yo solamente fuera materia como persona, el fruto de mis acciones solamente sería material. Pero dado que tengo cosas inmateriales, espirituales, como un pensamiento, como un sentimiento, aunque lo produzcan las sinapsis neuronales que pueda yo armar, al final y al cabo el producto que se elabora es inmaterial. Eso habla que dentro de mí hay una realidad espiritual. Entonces el espíritu existe y no tengo una evidencia palpable de ello. Entonces por ahí puedo empezar a decirle a esa persona, cómo me encuentro a Dios, ese trato con Dios, ¿no? Para medio plantear la cosa. Entonces, en el término, lo que nos pone como ejemplo es un ateo, por ahí podríamos hacer la invitación. La vinculación que va haciendo de lo otro, del escepticismo, del empirismo, pues son distintas expresiones que se han ido dando de cómo la gente pues va tratando de hacer su conocimiento y a veces, por ejemplo, el empírico no va a aceptar cosas que no se pueden probar. Me lo compruebas y si no me lo compruebas, entonces necesitamos recordar que estamos en cuestiones metafísicas y que lo metafísico, por ejemplo, la ciencia pura de la filosofía, de la matemática, existe, la usamos, nosotros vivimos con tantas realidades inmateriales, espirituales, ahí podemos empezar un diálogo que pueda profundizar esa reflexión. Gracias, padre. Muy bien. Virgilia, ¿tiene usted su micrófono prendido? Va a Sí, preguntar. claro que sí. ¿No? A ver, padre, buenas tardes. Hola. A ver, ubíquenme en mi pensamiento. Con En la gusto. revelación yo le pediría al Espíritu Santo que descubra el conocimiento de Dios para asimilarlo y entrar con ese razonamiento que debe ser para hacer la voluntad de Él, no la mía. Porque es tanto estudio el que se tiene, yo diría en una forma simplificada, padre, ¿estoy bien o estoy mal? Sí, está bien. Le pedimos a Dios que nos ayude a profundizar en ese conocimiento y a echarle y echarle. Nada más con una salvedad. No nos la vamos a acabar, ¿verdad? Como dicen a los No, chamacos. es que es mucho estudio. No, y no solo el estudio. O sea, La práctica. claro, o sea, es lo que se vive
Y lo que vamos a estudiar, que es la persona divina, no se agota. Y yo les decía, digo, a veces ni nosotros mismos nos acabamos de entender, chihuahuas. Así es. O sea, Dios nos queda grandote, ¿sí? Pero sí podemos sacar cosas de Dios. Gracias, Padre. Muy bien. Había por ahí otra mano, tu micrófono, Maruja. Sí, padre, aquí rápido. Usted hablaba al final de que Dios es amor y es lo que tenemos en la cabeza, por decirlo así. Pero, ¿cómo no nos perdemos en el concepto? Me refiero a que finalmente cada quien tiene su concepto, no sé, en la cabeza. Quiero decir, todos vamos ahora en un mismo camino, pero finalmente mi cabeza no razona igual que la suya y que todos los que estamos aquí. Entonces, ¿cómo no se pierde uno en el concepto de Dios? No sé cómo, porque decía usted, hablaba de los filósofos y cómo cada quien fue haciendo su idea, pero yo digo, bueno, entonces, si yo tengo una idea en mi cabeza que a lo mejor no alcanzo a expresarle, ¿cómo sé que es una idea correcta o que no me estoy perdiendo, pues, en este mundo de ideas? Hay muchas realidades que a veces pasamos por alto, por ejemplo, que son principios. Los principios, los fundamentos, entonces obedecen a la verdad. Y hoy tenemos un terrible problema. Fíjense, una expresión de este problema, pensamos que todo en este mundo es tan democrático, que todo es tan opinable, que entonces que pase el desgraciado, y ahí entra el desgraciado, y todo el mundo habla, y todo el mundo grita, y todo el mundo opina. ¿A ti qué te importa? Ni sabes quién es, ni sabes su vida, o sea, no sabes nada, pero nos encanta hablar de todo y a veces sin saber. Por democracia entendemos ahora, parecería como el modelo perfecto de la vida. Vamos a hacer una elección para ver si estamos de acuerdo que el sol es amarillo. Y si la mayoría dice que no, que el sol es verde, como ya ganó la mayoría, ahora en adelante el sol es verde. Y entonces así le damos en la torre al no nacido, porque decimos que tenemos derecho de matar, aunque lo disfracemos el color que lo pongamos. Entonces traicionamos la verdad, traicionamos los principios. Hoy nos vamos dando cuenta con estas ideologías de género, por ejemplo, la verdad es que yo soy un varón y a veces yo puedo decir, no, es que dentro de mí vive una mujer que está atrapada y entonces la tengo que liberar y ahora, aunque tengo cuerpo de hombre, quiero ser mujer y es mi derecho que me trates y me hables como, bueno, sabemos la historia, ¿no? Bueno, ahora eso ya es poco. Ahora se habla de la transespecie. Búsquenla ahí en el internet. Ahora ya no se trata de que yo quiera ser humano. Ahora en Europa lo de moda es que tú quieres ser de otra especie. Entonces hay personas que se tatúan como perros y buscan quien los trate como perros y les dé vida de perros y andan como dálmatas y actúan como perros y tienen su derecho. ¿Por qué? Porque hay un perro dentro de mí y yo quiero ser perro. Y entonces, espérate, vente a mi casa para que te tenga el azote, a ver si no se te van las ganas, ¿verdad? Esa parte nos enseña cómo estamos en lo del relativismo, ¿no? Entonces, qué importante es reconocer que necesitamos puntos de partida semejantes, iguales, acuerdos. Eso se llama la verdad. Y a veces la verdad va incluso más allá de acuerdos. Son verdades que son dadas. Por ejemplo, no sé, se me ocurre ahorita el principio de no contradicción. O es esto o es lo otro, pero no puede ser dos cosas al mismo tiempo. Así de simple. Y esto se tiene que aceptar. Y son realidades que aunque no nos agradan a veces, aunque sea muy democrático, no sé, es que dentro de mí hay una mujer. Está bueno, me voy a operar, opérate. Pero al final te puedes morir en una de esas de cáncer de próstata. Y hazle como quieras, aunque digas que eres mujer. Entonces, la naturaleza se impone en ese sentido. Aquí uno debe ser muy prudente y cuidadoso. En la teología se revela Dios. Y a la hora de hacer la profundización, vamos a decir, tenemos una especie de árbitro que se encarga de decirnos, cuidado porque ahí te estás patinando, eso no va por buen camino. Y ese es el magisterio. Eso sí lo vamos a profundizar.
El magisterio es el papel que ejerce a través del Santo Padre, los obispos, la misma iglesia, los concilios, y que ahí esa tarea, ¿no? Se les encarga desde los apóstoles, Cristo les entrega la revelación, cuídenla, custódienla, el depósito de la fe, y hay que cuidarla, ¿no? Y entonces son los que se nos encargan. Cuando yo a lo mejor digo es que Dios es amor, ay, qué bonito, pues sí, pero ¿qué entiendes tú por amor? Entonces empezamos a patinar y hay que empezar a encontrar esas consonancias para llegar a la verdad. Esto es un detalle. Con el señor Trump empezó esta bronca de lo llamado de la posverdad. Hacía declaraciones y después resulta que no eran ciertas. Entonces se empezó a usar ese término, ¿no? Tan ilógico, de la posverdad. No, pues una cosa es verdad o no. Nada de que después la posverdad o lo es o no lo es. Y ahí tenemos nuestra lucha. Por ahí un poco esta cuestión, Maruja. No sé si haya quedado ahí resuelto. Bueno, vamos con Blanca. Padre, buenos días. Es más o menos como lo que decía ahorita Maru, ¿no? ¿Cómo no desviarnos cuando tú buscas fuentes, por ejemplo, que nos hablen de Dios o que afinen alguna idea que tenemos y acudimos a Internet? Y en Internet hay muchas páginas y cosas que están súper mal y que a lo mejor vamos y ponemos en Internet qué es metafísica y nos va a dar una respuesta que no es la correcta, ¿no? Y entonces ahí tenemos que desarrollar nuestro criterio. Y si no sabemos, pues pregunten. Yo le decía, le digo luego a las personas, si no sabes, pregunta. Si no puedes, pide ayuda. Si no quieres, pues ya valió queso, ¿verdad? Pero pues por ahí, yo tengo que empezar. O sea, yo tengo que reconocer porque ya estamos tan fáciles. Encuentro esta información y ya porque la dijo Santa Tecla ahí en el Google, ya por eso ya es verdad, ¿no? No es cierto. Tengo que discernir, tengo que pensar. Y esa es la bronca. Hoy hay mucha información a nuestro alcance. Yo le pongo un término y me salen términos y conceptos, ideas, pero ¿cuánta formación tengo? Y por eso nosotros hoy estamos acá, para ir formando también nuestros criterios, para ir aprendiendo y también dándonos cuenta que tenemos que discernir. En la teología esto es muy padre también, porque vamos a encontrar en la reflexión teológica momentos en que el pensamiento se desvía también, en que se cometen lo que se llamamos hoy herejías. Pero lo bonito de una herejía al inicio es que se trata de alguien que está pensando, alguien que está haciendo un esfuerzo por reflexionar el misterio de Dios. Y chin, se equivocó. Entonces, el magisterio en alguna instancia le va a decir, oye, le estás regando, carnal, aguas. Lo hermoso es cuando se corrige, ¿verdad? Cuando el otro dice, no, yo tengo razón, y se empecina y empezamos con la necedad, bueno, ya eso truena en herejía, ¿no? Pero tenemos que ir haciendo la reflexión. Y esa es la parte que yo les invitaría, el pensar. Pensemos, no dejemos de pensar, no dejemos de desarrollar nuestro criterio, de formar nuestro criterio para que tengamos esa posibilidad de discernir. Si nos quedan dudas, pues preguntemos. Si van a hacer búsquedas en Internet, corroboremos, que sean páginas fidedignas, ¿no? Que tengan un respaldo. Así como cuando yo busco, no sé, en la Biblia. ¿Cuál Biblia es buena, padre? Pues una Biblia que tenga su reconocimiento. ¿Por qué? Porque ya implicó un equipo de revisión y todo. Pues es eso mismo, ¿no? Buscar páginas. Les voy a sugerir una página para ir para sus tareas y todo, de las que es una página sencilla, pero tiene un tesoro grandísimo en la parte, que puedan ahí agregar. Perdí aquí en el chat, pero bueno, ahí estoy acá. Se llama Mercaba, ¿sí? .org. Ahí lo puse en el chat. Mercaba.org. Es una super página que tiene, ¿qué han hecho ellos? Recopilado fuentes confiables al 100%. Y uno pues ahí tiene esa certeza del Internet. Sabemos también de páginas pues que se han ido elaborando
no sé, de catholic.net, también es muy, muy buena en referencias. Entonces, por ahí, por ahí. Ya en nuestros estudios un poquito esta de Merkaba, creo puede serles de mucha utilidad. Ujú. Bueno, vamos con, no sé si, perdón, no sé si con ello quedamos, Blanca. ¿Sí? Ya, creo que sí, ¿verdad? Perdón, creí que había abierto. Sí, muchas gracias, padre. Sí, Muy bien, todo perfecto. bien. Vale, pues, Leti. Leti. Gracias, padre. Yo aquí, en el punto 6, extensión del objeto. El saber sobre Dios ilumina el saber del hombre. Aquí estaríamos como hablando de Cristo como modelo de mi vida. Me conozco, bueno, conozco a Cristo, me voy conociendo a mí. Pero aquí, primera pregunta, ¿qué sería de aquellos que no conocen a Cristo? Y acá como que medio relaciono con lo que Maruja decía. En la reducción antropológica, a Dios se le conoce a partir de cómo es el ser humano. Y usted decía, hay que tener mucho cuidado. Y creo que sí es algo en lo que hemos caído. Yo en alguna ocasión escuché a un muchacho que le decía al padre Rafa, usted me dice que yo crea en Dios, ese Dios invisible que me ama y que debo de ver en mi papá aquí en la tierra. Y decía el muchacho, y bueno, yo me quedé así estupefacta. Dice, mi papá hace más de un año que no me habla, que no me perdona una falta, ¿no? Ya no me acuerdo qué pasó, yo creo que de la impresión. Pero aquí, ¿qué onda, padre? Bueno, vamos con la primera. Esta partecita de qué pasa con quien no conoce a Cristo. Recordemos también que Dios tiene muchas formas y caminos. Y ahí está la doctrina de lo que llamamos las semillas del verbo. Entonces, de muchas formas, de muchas maneras, Dios nos ayuda a que lo vayamos conociendo. Acá, esta partecita también para nosotros es muy, muy enriquecedora. Comprender, yo luego les pongo el ejemplo, no sé, vamos a ir a la Ciudad de México y cada uno lo va a hacer desde donde está, pero no se vale que vayan por la misma carretera. Cada quien tiene que usar un camino distinto. Alguien me dirá, yo voy por México Pachuca, yo me agarro la México Tulancingo, yo voy a dar una vuelta entonces hasta Puebla, yo me voy, no sé, a otro lado y le doy la vuelta por el otro lado, por muchos caminos. Entonces, hay caminos que son más derechitos y a nosotros tenemos la bendición de tener la revelación de Cristo, pues nos toca esa fortuna. Pero quienes no significa que no tengan esa posibilidad de que Dios también en ellos se vaya revelando. También podemos tener un acceso natural a Dios y eso también llega en la conciencia. Por ejemplo, matar es un mandamiento y sabemos que matar es malo. Está en los mandamientos. Y que alguien dijera, bueno, como yo no creo en Dios y como yo no creo en los mandamientos, entonces para mí matar es bueno. No. Aunque tú no creas en Dios, y aunque seas ateo o nunca hayas hablado de los mandamientos, dentro de nosotros, todo ser humano lleva inscrita, digamos, esa parte donde sabemos que está mal. Entonces, esto nos da referencias de cómo hay esas semillas de Dios, esas semillas del amor, de la bondad. Entonces, por ahí se gestiona esta partecita. La cuestión esta antropológica, pues tenemos que ser cuidadosos. Si nuestra referencia para el conocimiento de Dios fuera la figura humana, pues obviamente los humanos todos somos súper limitados. Nos quedaríamos a muy corto camino, ¿no? Por eso, siempre hay que dar el salto. Hay que pasar más allá. Aquí una parte interesante para nosotros y muchos de ustedes, pues, o todos ustedes que colaboran en las parroquias, a lo mejor dirán, ay, es mi párroco, qué bueno, pero ay, tengo un párroco que, ay, no, con ese no se puede, con ese no me dan ganas de ir a misa, qué flojera, tengo que dar el salto. Porque al final sí puedes tener un buen o mal sacerdote, pero al final y al cabo, pues tenemos que ir a Dios, ¿no? Pues tenemos que dar siempre ese salto, ese salto. No podemos prescindir muchas veces de mediaciones.
pero no puedo quedarme en ellas. Ese sería el error que cometería, ¿no? Quedarme en ellas. Ujú. Bueno, ¿estamos con eso, Leti? Lo voy a rumiar, padre. Gracias. Bien, entonces, tengo otra manita levantada, pero no tiene nombre más que de iPhone. Bueno, ese iPhone. Ábrenos su micro. Se nos deja o no se nos deja. Ya, padre, soy Clarisa. Ya, no la había mirado bien. ¿Cómo estás? Vamos entonces. Bien, bien, qué gusto verlo y escucharlo. Vamos con Padre, yo tengo dos preguntitas. Una respecto a la situación de, bueno, voy a señalar en el sentido para explicar esta situación respecto a que hay señoras o personas, ¿no? O sea, en general, que a lo mejor fueron educadas religiosamente como con el Dios del temor, ¿no? Del Dios del miedo, pues, ¿sí? Y entonces ahora que pues son abuelas o que también con esas mentalidades crearon a sus hijas o a sus hijos, infundiéndoles donde muchas cosas es pecado, ¿no? Muchas cosas, pues Dios te va a castigar o Dios así no te quiere, ¿no? Y todo eso. Entonces, por ejemplo, ahora hay un caso que estoy viendo donde la persona, la abuela, pues tiene este pensamiento, ¿no? O sea, conocer a ese Dios castigador, ese Dios, y es una persona pues que se considera cercana a la iglesia, ¿no? O al menos pues lucha con eso, ¿no? De estar cerca de Dios y todo eso. Entonces a sus nietos, adolescentes o jóvenes, pues se aíslan de ella, ¿no? O sea, se distancian porque pues en ella encuentran esta formación de que, ay, si te pusiste ese vestidito, si te pusiste, o sea, encuentran, ellos lo toman y es la realidad, de ser juzgados o ser criticados, ¿sí? Y entonces por ahí se rebelan con los padres de que dicen, pero bueno, ¿por qué si yo me vestía así Dios no me va a querer? Pues si a mí me dijeron cuando fui a la primera, como para prepararme para el catecismo, me dijeron que Dios es amor y como mi abuela me dice, entonces entran mucho en conflicto, ¿no? Con esto, ¿cómo lo voy a aplicar yo con la teología a esa situación? O sea, para remediar o para presentar pues a este Dios amor y ayudar a quitar esas falsas ideas, ¿no? Y la otra pregunta, padre, rapidito, es en cuanto entonces la aplicación, estos talleres que se dan de metafísica y eso, ¿estaría ahí mal aplicada la palabra en el sentido que ellos manejan que pues el ser humano viene siendo casi Dios, ¿no? O sea, en cuanto a que dicen, tu verdad está en ti, ¿no? O sea, Dios no te va a aliviar, o sea, te vas a aliviar tú o no te vas a quitar, Dios no te va a quitar este problema, ¿tú qué solución le vas a dar? Ahí estaría mal la palabra aplicada o darle ese nombre. Eso es, padre. Gracias. Con la primera interrogante, yo les ponía al inicio por eso esa canción que me encontraba hablando de los desaparecidos, ¿verdad? Ajá. Ese es, a Dios lo hemos desaparecido, al verdadero Dios.
al Dios de Jesucristo, al Dios que nos ha revelado Cristo, lo hemos desaparecido de nuestro horizonte y nos hemos hecho ideas bien equivocadas de Dios, de esto, del otro, de aquello. Entonces, ahí, por eso hay que tener como ese rescate del Dios revelado por Cristo. ¿Cómo hacer que alguien cambie? Bueno, pues yo no sé si sea posible. Dice un dicho que nos enseña la sabiduría, genio y figura, hasta la sepultura. Entonces, no se trata ya solamente de la idea de Dios, sino también ya de una estructura de la persona, una antropología, una estructura antropológica que, bueno, pues quizás haya o no disponibilidad. Yo que sugeriría, bueno, la mejor forma de conocer a Dios y de comunicar a Dios, pues siempre sea el testimonio, el encuentro, el abrazo, el apapacho, el beso, la caricia, el cariño. Es esa forma, ¿no? Es que Dios te va a castigar, sí, abuelita, pero yo te quiero mucho. Es que Dios te va a condenar, sí, pero tú rezas mucho por mí, te doy tu besito, ¿no? Entonces, esa parte es la que transforma, es la que cambia. Ante todo, recordemos, para hacer teología es el encuentro con Cristo. No es con el concepto, sino con la persona, ¿no? Y esa persona es amor, y entonces yo tengo que dar ese testimonio. Y es la forma en la cual se puede ir quizás como deshaciendo esa estructura de pensamiento con la cual se formó esa persona. Yo ahí nada más subrayaría no caer en el abuso, porque a veces nos gusta pensar en ese Dios tan buena onda que entonces también nos pasamos en la raya. En el permisible, ¿no? Y hay que tener sano equilibrio. Esta otra parte de la metafísica, y desconozco los talleres a los que se refiere, nunca he acudido a alguno, pero definitivamente me queda claro que no son de filosofía. Y la metafísica es parte de un estudio filosófico. Cuando alguien me diga, te voy a dar un taller de metafísica y te pongan a estudiar epistemología, pasen por lógica, platicamos, ¿no? Pero la otra, Okay. es como una epistemología, pues baratita, para ponerlo así. Y el relativismo. Y esto es muy, muy tremendo porque a veces se le deja tanto peso a la persona que la persona llega a tener el complejo. A nosotros don Pedro luego nos decía, a los sacerdotes, dice que ustedes luego se sienten como diositos, quieren resolver todo. Y eso nos pasa mucho a las personas, somos como diositos, queremos resolver todo, todo depende de ti, de tu idea que tú tengas, del plan que tú hagas. No puedo quitarme de mi responsabilidad, pero tampoco soy Dios. Dice la gente, ayúdate, que yo te ayudaré. O sea, pon tu parte. Ya teóricamente el dicho quedaría con lo de Santo Tomás, ¿no? La gracia de Dios supone la naturaleza humana. Entonces, por ahí es donde tendríamos que, pues, ser muy cuidadosos para no caer en esta trampita que es más bien tipo New Age, de que tú y yo somos uno y somos todopoderosos, ¿no? Siempre abusados con ello. Ok, muchas gracias, Juan. Listo. Bueno, nos llega la hora. Vamos a concluir aquí esa parte de preguntas y respuestas. Ahorita enseguida les envío lo de la clase, el esquema que usamos en esta clase, y voy a reenviar el esquema de la clase anterior para los que no lo tienen. Voy a reenviar la guía también para quienes no la tienen, y yo les encargo irla leyendo también ahí. Esta partecita que tengamos ahí. ¿Cuál va a ser nuestro programa? Decía yo hace 8 días, la guía de estudio, el libro que les he manejado, es el que vamos a ir viendo, el que vamos a tratar de ir profundizando para que tengamos este acercamiento ahorita a lo que es la teología. Recordemos, pues es una introducción, y en esa introducción pues vamos aprendiendo. Yo les pediría mucho, por favor, no se me queden con sus preguntas y sus dudas, ¿sí? Ay, padre, es que me da pena. Aguántese el hombre, no pasa nada. Si te da pena, tapa tu cámara para que ni te veamos quién eres y ya pues no pasa. Pero la cosa es que estamos aquí para aprender y en ese sentido tengamos ese provecho para el bien de nuestra pastoral, de nuestras comunidades, de nuestros hermanos. Entonces, por ahí vamos a ir chambeando. Las tareas que vienen ahí, las guías, yo les comentaba hace 8 días. Si alguien gusta enviármelas, ahorita voy a poner el correo electrónico, no lo puse la semana pasada. Entonces yo nada más voy a revisar, hacer algunos comentarios y ya a partir de ello, pues haremos algunas anotaciones, pero no es así como que un requisito, pues que cada 8 días tengo que hacer mi tarea.
Yo les decía, bueno, estoy con personas adultas, yo apelo a su madurez, a su responsabilidad, entonces, tú sabes, ¿no? ¿Qué tanto quieres aprender? ¿Por qué yo no se los quiero exigir? Porque también entiendo de ocupaciones y actividades que puedan tener cada uno, ¿no? Y a veces entiendo se podrá, a veces no se podrá, pero pues hacer el esfuerzo, ¿no? De que no nos falten ahí las tareas para tenerlo en esa consideración. Entonces, es esa parte. Me hicieron esa pregunta, ¿les voy a recibir las tareas? Sí, pero se las voy a ir así tal cual, les voy a dar el correo, les encargo que me las manden por el correo y entonces yo ahí se las voy reenviando. Y ya en su momento, cuando sea el momento que toque, ya les diré, bueno, tendremos este examen, va a ser de esta forma, de esta manera, para que lo vayamos ahí considerando. No hago exámenes escritos, de preguntas, respuestas y a ver qué me aprendí, para que no se metan en angustias, por favor. ¿Sale? Entonces vamos a hacer ahí nuestro recito. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso, te agradecemos por este rato que hemos estado en tu nombre. Y te pedimos a ti, que eres nuestro Padre, que nos ayudes a reencontrarnos con Cristo. A ese Cristo que hemos a veces desaparecido de nuestro horizonte, a veces lo hemos desfigurado, lo hemos desconocido. A ese Cristo que queremos hoy también reconocer, redescubrir. Ayúdanos a encontrarlo, porque encontrándolo a Él, también sabemos que te encontraremos a ti y nos encontraremos a nosotros mismos. Derrama en todo este trabajo, en toda esta tarea, a tu Espíritu Santo, para que sea el que nos ilumine y sea el que nos guíe y conduzca en este caminar. Y ofrecemos especialmente esta jornada y nuestro esfuerzo y dedicación por todas las familias que padecen y que sufren por la pérdida de un ser querido, por la desaparición de algún familiar. Dales fortaleza, aliéntalos en sus búsquedas y también toca el corazón de aquellas personas que hacen la maldad para que puedan cambiar y convertirse, arrepintiéndose de sus actos. Que el Señor esté con todos ustedes y les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.